Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario marino y corales. Y bueno, hoy a petición de pues a un compañero de hobby, de WhatsApp y tal, que me comentan que bueno, a ver si podemos hablar sobre un poquito sobre los dinoflagelados, perdón. No sobre la Ostreopsis o bata, que bueno, sería un dinoflagelado que normalmente nos entra a través de otra pieza o no suelen estar dentro de nuestros acuarios, pero sí de los dinoflagelados normales, los que si de manera directa o indirecta dejamos el acuario un poco seco de nutriente, van a aparecer sí o sí. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar a comentar un poquito el tema de dinoflagelados. Bueno, como todos sabemos en este hobby, bueno, pues desde que empezamos nos van diciendo que el tema de los nutrientes van en contra un poco de la coloración, del crecimiento de los corales, sobre todo de esos corales de pólipo corto que tanto nos gustan y que es lo más, entre comillas, lo más top dentro del hobby. Y nos van comentando que, bueno, pues que es importante tener el acuario limpio. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues buscamos soluciones para que el acuario no tenga prácticamente nitratos y para que no tenga prácticamente fosfatos, porque así es como debe estar y como nos dicen que funciona esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues en la gran mayoría de casos esto nos empieza a generar un problema. Al final, hacer que un acuario tenga los nitratos bajos o los fosfatos bajos es bastante sencillo. Todos sabemos cuáles son los sistemas para bajar nitratos: a través del carbono, a través de la buena filtración, de un buen skimmer, a través de resinas, etcétera. Pero lo que no sabemos es que, como todo en este hobby, pues es un equilibrio. Y si bien es cierto que los nitratos y los fosfatos tienen que estar equilibrados y tienen que ser comedidos, bajitos, también es cierto que la ausencia de ellos provocan problemas mucho peores que el que sobren, ¿no? En este caso, todos acabamos poco a poco, bueno, pues aplicando sistemas para tener pues acuarios con un trabajo de nutrientes, ULN, que se denomina, ¿no? O sea, Ultra Low Nutrients en inglés. Y al final no nos vamos dando cuenta que esos nutrientes siguen bajando sobre los parámetros que nosotros queremos tener. Lo típico que es el tener entre 1 o 2 de nitrato y 0,03 de fosfato. Estamos hablando de que esos parámetros serían ideales, entre comillas, para tener SPS, pero jugamos en una línea muy delgada en el que nos vemos que si en algún momento esos nitratos y fosfatos bajan de esa línea, bajan de manera real. Y cuando digo de manera real es por debajo de los test. Al final los test nos pueden decir 0,0, realmente el sistema no está en 0,0, pero hay a veces que siguen bajando sobre esos sistemas y sí que empiezan a acercarse a los 0,0 reales. Y en ese momento lo que nos encontramos es con un acuario que no tiene nutrientes, en el que normalmente suele subir el redox, pero que los corales generalmente no soportan. No todos en la misma manera, pero sí que generalmente no suelen soportar y se suelen ver por varios síntomas visuales, sobre todo. Para mí el principal síntoma que nos aparece en un acuario que tiene el sistema muy bajo de nutrientes es que nos empieza a aparecer un alga marrón. Ese alga marrón que empieza a aparecer sobre todo en las bombas, en cristales, en la parte de atrás, en el cristal negro o azul, en el sump. Es el primer síntoma que se puede equivocar uno con diatomea, pero que normalmente si el acuario lo tienes con resinas, o sea, si el sistema de agua lo tienes con resinas, no suele ser. Bueno, alguna vez no digo que sea, pero no suele ser. Es un primer síntoma de que empieza a aparecer y se empieza a hacer fuerte el dinoflagelado. El dinoflagelado en las primeras instancias no es para nada peligroso. O sea, a la que sale, si aumenta nutrientes, se va automáticamente, incluso sin quitar la luz. El problema lo tenemos cuando empieza a hacerse fuerte y pasa ya en un límite donde nos encontramos con un problema.
Cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer es primero determinar, no hace falta determinar en ese punto qué tipo de dinoflagelado es, pero sí que cuando tengamos esa sensación de que algo marrón empieza a hacerse en el acuario, cuando los sistemas son muy limpios, cuando tenemos una osmosis que está reciclada, cuando tenemos unos parámetros que ya la lectura nos está diciendo que el fosfato es súper bajo y que el nitrato es muy bajito, en ese momento tenemos que pensar que ese polvo marrón, ese inicio marrón que tenemos, es un síntoma de dinoflagelado. Normalmente ese síntoma viene asociado a una pérdida de acros, una pérdida sobre todo en la parte de abajo. De hecho, yo he tenido hasta hace nada algo de dinoflagelado. Si veis pérdida y blanqueo en la parte de abajo, eso suele ser falta de nutrientes. Solo aguanta a través de la luz, pero al final se hace débil el coral, ¿vale? Normalmente la escolimia, por ejemplo, se empieza a encoger automáticamente, por ejemplo. Las propias tiranas empiezan a cerrar. Esta fungia, por ejemplo, empieza también a hacerse más pequeñita, ¿vale? Normalmente no he notado, por ejemplo, en alveóporas o gonióporas no he notado nada, aunque esté muy bajo de nutrientes siguen estando bastante bien, ¿vale? Tampoco he notado realmente en la milka, en las primeras fases, sí en la segunda fase empieza el blanqueo por la parte de abajo, pero en las primeras fases no. Los corales suelen amarronar, si os dais cuenta, este coral se ve perfectamente que está amarronado cuando tiene nitrato cero, perdón, fosfato cero en el acuario. Eso amarrona por bajo nutriente, que también suelen amarronar. En esta no he notado, en la Calendrum no he notado grandes, o sea, en la primera fase no he notado ninguna diferencia. Sí que he notado, por ejemplo, bueno, como os he dicho, en la acrópora, ¿vale? En la hipnófora, ahí la tenéis. Esta sí que he notado que baja también el tamaño del pólipo, ¿vale? Normalmente los pólipos empiezan a encogerse cuando está muy bajo de nutrientes. Y en fin, el acuario se nota que algo falla. Primero, no hay coralina. La coralina normalmente empieza a ser poblada por la propia alguita marrón, por el propio alga marrón, que además cuesta mucho quitar. No es como la diatomea, que la diatomea se quita en nada. En este ya cuesta más quitarla. Bueno, sucede una serie de cosas que se suelen juntar también con algo de cianobacteria. Y el indicio no es bueno. Lógicamente el acuario está limpio, estamos en el top del ultra bajo nutrientes y ves que el acuario empieza a ponerse feo, empiezan a amarronar piezas, empiezan a perderse piezas y empiezan sobre todo los LPs empiezan a encoger, y eso estamos en un punto que empieza a ser preocupante. Es un punto en el que normalmente además no sabes el por qué, porque precisamente mides nitratos y fosfatos y te dan súper bajos, si no te dan cero, ¿no? Y dices, joder, si todo lo que a mí me habían dicho era bajar nutrientes, y veo que el acuario cada vez está peor. Y además es una plaga que en la primera fase es controlable, pero en la segunda te puede meter un golpetón de pronto y ponerse todo marrón, y el marrón empezar a ponerse encima de los SPS, o todas las zonas que blanquean se ponen marrones. Bueno, pasa una serie de cosas, ¿no? Soluciones. Bueno, la solución, como podéis comprender, pasa desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, sin entrar en los sistemas ya en la fase 2 o 3 en la que el acuario está perdido de dinoflagelado. En la primera fase es bastante sencillo, que es bajar un poquito el periodo de luz, el periodo lumínico. Yo lo que hago es de pasarlo de 12-10 horas, lo paso a entre 8 y 6 horas, ¿vale? Reduciendo un pelín la cantidad de blancos. Por otro lado, lo que hago es, lógicamente, empezar a alimentar, empezar a esquimar en seco o dejar de esquimar. O sea, dejar de esquimar, me refiero a quitar la copa, nunca quitar el esquime, pero sí quitar la copa para que no quite nada. Y si tenemos algún método de filtración, no quitarlo. O sea, yo, por ejemplo, el perrón lo quito cada 2-3 días, pues bueno, dejarlo una semana, ¿vale? Es intentar que de verdad suban los nitratos. Y siempre digo que como los nitratos van a tardar en subir, porque en este hobby las cosas no pasan de un día a otro, lo que sí suelo recomendar es aditar de manera voluntaria nitrato potásico. Me preguntaban el otro día cómo aditar nitrato potásico. Bueno, pues súper sencillo, súper sencillo. Te vas a la tienda de peces y buscas, por ejemplo, un bote, lo tengo yo por aquí, que es el que yo adito, ¿vale?
que es el de, yo adito fluoris nitrógeno, ¿vale? ¿Qué es fluoris nitrógeno? Bueno, pues es nitrato potásico, ¿de acuerdo? De Siken. Es para agua dulce, para las plantas, pero nos mete nitrógeno de manera líquida junto con algo de potasio, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el acuario está marrón? Empezamos a ver que ya es una preocupación tremenda, no sabemos por dónde salir, esto está perfecto, los parámetros son cojonudos, está bajísimo, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues si aditamos, yo en este normalmente suelo aditar 1 mililitro, entre medio mililitro y 1 mililitro por cada 60 litros. ¿Vale? En este caso yo hace unos 4 o 5 días que vi el problema, adité medio mililitro por la noche y por la mañana otro medio mililitro de este nitrógeno, ¿vale? ¿Cómo estaba? Bueno, la realidad es que no he podido grabaros el vídeo anterior para que vierais cómo estaba, pero bueno, ya os digo yo cómo estaba justo el día antes de editar, nitrato potásico. Estaba toda lo que es la bomba, estaba marrón, yo no he tocado nada, tal cual, ¿de acuerdo? Todo lo que es la coralina, mucha parte, de hecho todavía queda algo, creo, ¿no es? Por aquí queda algo, pero quedaba una parte de ese marrón que veis por ahí. Prácticamente toda la coralina estaba marronada, ¿vale? La Scully llevaba ya 3-4 días, que cuando yo me di cuenta estaba totalmente encogida, igual que la Fungia. Este todavía sigue encogido, pero vamos, este estaba todavía un poquito más encogido, sí cabe, vaya. Por ejemplo, esta que es nueva, creo que es una montípora difusa o una de estas, tenía el pólipo encogido. Si lo veis cómo está el pólipo hoy, totalmente fuera, ¿vale? Lo mismo en la tricolor. Esta de momento sigue tocada, yo no sé si se podrá salvar porque empieza un blanqueo por ahí debajo, me da a mí bastante mal aspecto, pero bueno, de momento sí que está pasando algo de pólipo y en general la Inófora hay igual, mucho pólipo. La Caliente estaba bien, esta también ha sacado bastante pólipo, si os dais cuenta. La Mica estaba bien y esta también estaba bastante bien, no notaba ninguna historia, igual que la polisópora, o como se llame, ahora se me van los nombres, estaba bastante bien. Entonces, rápidamente lo que notamos es un incremento del propio pólipo. Esta no estaba nada mal, la verdad, pero todavía tiene el pólipo más extendido, no sé si lo veis. ¿Vale? Empiezan a encoger el pólipo, aunque alimentes, ¿vale? O sea, si dejamos el nitrato en 0 y alimentamos, el pólipo no sale, ni metiendo aminoácidos, ni metiendo nada. Por lo menos en mi experiencia, tanto en el acuario anterior como en este, en el momento que el nitrato es 0, el coral encoge. La gran mayoría de los corales, no todos, pero la gran mayoría sí. Así que nada, chicos, solución ante bajada de nitratos y fosfatos, solución ante ese alga marrón que es dinoflagelada y que suele salir ante esta situación de nitratos y fosfatos ceros. Bueno, las medidas que os he puesto: bajar el periodo lumínico, bajar el sistema de filtración y, sobre todo, muy importante, aditar. Vamos a ayudar a que el sistema restablezca el nitrato en forma de nitrógeno, en forma de como viene Siken, como vienen otras marcas para alimentar plantas en dulce. Precaución con el potasio que estamos aditando. Si estamos aditando potasio de manera manual, dejar de aditar potasio porque lo vamos a meter a través del nitrato potásico y esperar. Yo siempre recomiendo 2 dosis y esperar, no volverse luego con la dosis porque entonces vamos a volver a subir los nitratos y vamos a ir al otro punto, ¿no? Pero 2 dosis y a esperar. Hoy he medido y el nitrato está en 2, ¿vale? El fosfato, intuyo, no lo he medido hoy, lo medí ayer y salía 0,00 con HANA. El 0,00 con HANA es un 0,003004 002 en un ICP, ¿vale? Entonces, los parámetros están bien, ahora mismo están bien. La tendencia seguramente será volver a bajar nitrato, pero como ya he cortado la base de carbono, entiendo que, aunque se estabilice, pues entiendo que va a estar en 2 semanas en estos niveles. Así que nada, chicos, espero daros un poco una salida
ante este problema. Yo en mi caso he batallado mucho con este tema. Me costó mucho darme cuenta que los problemas venían por defecto y no por exceso. Y muchas veces nos cuesta mucho reaccionar cuando es por defecto. Cuando es por exceso lo sabemos rápido, ponemos resinas, hacemos cambio de agua y tal. Pero cuando es por defecto la situación es totalmente diferente, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y que vuestros acuarios vayan como tienen que ir. Así que chicos, buen finde, buen puente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros y chao.